Buenos días. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Sociedad de Patología Mamaria por la invitación a participar en este curso bienal que hace tantos años se realiza y con tanto éxito. El tema que vamos a desarrollar hoy es el estudio patológico del ganglio centinela. La cirugía de mama, desde que se comienza a realizar fundamentalmente, digamos, en el hemisferio norte, especialmente en Estados Unidos, se utilizó durante muchos años la mastectomía de Haltech, una mastectomía muy amplia que extirpaba no solamente la mama, inclusive músculo pectoral y en algunas circunstancias se acompañaba por la prolongación axilar de la mama. Obviamente esa era una mastectomía que dejaba muchas secuelas, muchas deformaciones en la mama, pero era el único método que hasta ese momento había dado resultados. Quiero decir que la mastectomía de tipo Haltech no fue la única utilizada en ese momento, pero fue una de las más aceptadas, de las más extendidas. Posteriormente, se comienza a considerar que probablemente sacando menos tejido mamario de la mama, los resultados pudieran ser similares en cuanto a la sobrevida libre de enfermedad y a la sobrevida total. Y se comienza especialmente en Europa, tanto en Francia como en Italia, a realizar esto que es el tratamiento conservador de la mama, con muy buenos resultados y mejor aceptación en Europa que en Estados Unidos. Estados Unidos demoró un poco de tiempo antes de aceptar como tratamiento estándar el tratamiento conservador, que lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Pero la vida continúa y las circunstancias de la vida también cambian, y en la actualidad la paciente no solamente quiere tener una sobrevida adecuada, sino también tener una estética que la ayude a superar el problema que ya significa tener un cáncer. Y así surge entonces la cirugía oncoplástica, que es en la actualidad uno de los, una de las exigencias, por decirlo de alguna manera, de las cirugías mamarias en la actualidad. Les muestro este estudio que me pareció muy interesante del año 2020, en donde un grupo de autores hace un análisis infométrico. ¿Qué significa? Que se estudia toda la cantidad de publicaciones que se hace sobre un tema determinado. En esta circunstancia, sobre cáncer. Fíjense ustedes que entre 1945 y 2017 se encontraron casi 2.800.000 publicaciones sobre cáncer. Estamos hablando sobre publicaciones de cáncer. De ellos, el 37% fue cáncer de mama, es decir, un tercio de todas las publicaciones correspondieron a mama. Gran proporción, diría yo. Y de ellos, el 57% se refirieron a las presencias o métodos de estudio, de determinación, de detección de las metástasis ganglionares. Y en cuanto a esto en particular, a las metástasis ganglionares, el 22% se refirieron en estas publicaciones a las disecciones ganglionares y un 17% al ganglio centinela. El ganglio centinela, que se comienza a realizar los estudios en la década del 80 en relación al cáncer de mama, porque en realidad los primeros estudios no se hicieron sobre cáncer de mama, se hicieron en Paraguay. El doctor Cabanas la utilizó sobre cáncer genital masculino. Se comienzan entonces a producir cada vez más estudios y más evaluaciones sobre sus resultados. Y es como que en la actualidad es el estándar del estudio del ganglio centinela, pero en la mayoría de los países desarrollados, es decir, de los países occidentales. Fíjense acá un gráfico sobre estos estudios infométricos en donde las publicaciones de cáncer de mama ocupan un lugar predominante y después sobre el resto de los tumores. Y las metástasis dentro del cáncer de mama, un área muy importante con el ganglio centinela también, como decíamos hace un momento.
Probablemente estableciendo el inicio de la charla en particular sobre el ganglio centinela. ¿Qué es el ganglio centinela? ¿Por qué se le llama así? Porque se considera que es la primera etapa o guardián en el drenaje linfático de un órgano. Y en esto tenemos que ser eh, enfáticos en decir que no solamente sobre mamas, sino sobre muchos tumores. Los que hacen ginecología saben que también se aplica en vulva, en cuello de útero, en endometrio, es decir, y además en otros órganos, por supuesto, es decir, es el primer ganglio a donde iría a desaguar la linfa de ese determinado órgano. La localización del ganglio centinela sin metástasis disminuye las posibilidades de metástasis en otros ganglios. Este fue el principal objetivo con el cual se comienza a trabajar sobre ganglio centinela, teniendo en cuenta de que el ganglio centinela, al ser el primero que recibe la linfa, probablemente sea un marcador sumamente confiable para determinar la presencia o no de metástasis en otros ganglios. Y eso, como hecho, digamos, importante en el cáncer de mama, evitaría innecesarios vaciamientos que traerían o traen o determinan consecuencias, especialmente el linfedema. Y lo más importante es que el hecho de disminuir la cantidad de ganglios que se sacan no influiría en la sobrevida de la paciente. La evaluación del estudio axilar pasó por la etapa del vaciamiento axilar, como decíamos al comienzo, en donde se hacía a veces un vaciamiento completo y otras veces parcial, dependiendo del caso que se tratara, hasta pasar en la actualidad con el tema del ganglio centinela, en donde puede ser un ganglio o más, a veces son dos, a veces son tres, depende del método que se estudie para su determinación, y que irá seguido, dependiendo del resultado de ese ganglio centinela en el estudio intraoperatorio, del vaciamiento axilar o no. Vamos a ver después que hay algunas modificaciones actuales al respecto. El estudio de la axila, el estudio patológico de la axila, en el vaciamiento axilar, que podríamos decir el clásico, siempre los ganglios se estudian de manera diferida o se estudiaban de manera diferida. En el caso del ganglio centinela lleva una etapa de estudio intraoperatorio y una etapa de estudio diferido. En cuanto al vaciamiento axilar clásico, siempre que se recibe la grasa axilar se realiza la disección de los ganglios, que se separan según los niveles, siempre y cuando el cirujano lo haya hecho previamente a la cirugía, y voy a ser muy enfático a esto, porque muchas veces nos piden que seamos los patólogos los que determinemos los niveles de localización de los ganglios, y eso no es posible porque no tenemos reparos anatómicos. Entonces eso lo tiene que hacer el cirujano. Estudiamos cada uno de esos ganglios linfáticos. Si son menores a 1,5 centímetros, estudiamos solamente la mitad del ganglio, y cuando el ganglio es mayor, estudiamos a lo mejor 2 o 3 cortes, dependiendo también del aspecto que tenga el ganglio. Si es sospechoso, estudiamos más cortes. Esta es una, denominación que Paul Peter Rosen hacen en su libro del 2018. Este es un autor que nosotros seguimos los que hacemos patología mamaria mucho, porque es uno de los principales autores en esta patología. Y él, fíjense en ustedes, que dice lo siguiente: ¿qué pasa con el examen macroscópico del estudio de los ganglios? Dice, no es posible determinar por la orientación anatómica solo la posición o el nivel de los ganglios axilares que se reciben en una lumpectomía o en una mastectomía. Esto es para enfatizar que si el mastólogo, el cirujano que está haciendo el tratamiento quirúrgico, quiere tener una determinación de cuáles son los ganglios, a qué nivel están comprometidos, debe hacerlo por separado. Vayamos ahora al estudio, la metodología del estudio del ganglio centinela. El ganglio centinela en el estudio intraoperatorio puede tener distintos métodos de estudio. Se puede hacer por impronta, se puede hacer por cortes por congelación a través de un criostato, se puede hacer inmunistoquímica rápida, intraoperatoria, o se puede combinar
alguno de estos métodos. En cuanto a la impronta propiamente dicha, hay formas variables en la preparación de la impronta, en el número de cortes estudiados, la cantidad de portaobjetos que se obtienen, la forma de fijación y la coloración utilizada. Eso depende de los distintos centros que lo realicen. Y en la congelación también. En algunos lugares se hace solamente un corte, en otros se hacen varios, en otros se hacen cortes de todo el ganglio. Y también al principio, muy particularmente a los inicios, en la década del 90, la inmunohistoquímica estaba sugerida por algunos centros para asegurarse de que no hubiera ninguna metástasis muy pequeña que pudiera pasar desapercibido en otros estudios. Y algunos centros hacían un corte y otros hacían varios. Y por supuesto los metros combinados, bueno, dependiendo también del centro. El ganglio centinela que solemos recibir puede ser un ganglio en donde venga acompañado por su linfático. El estudio que nosotros realizamos, esto es también un estudio que surge de los consensos internacionales, es que se estudia de manera seriada, cortándolo transversalmente hacia el hilio en fragmentos de 2 milímetros cada uno. El espesor de cada uno de esos cortes debe ser no mayor de 2 milímetros. Cada una de estas superficies se impronta en el estudio intraoperatorio, esto es por impronta, y se estudia cada uno de ellos. Muchos ganglios ya vienen inclusive sospechosos por el cirujano que los extirpa. Fíjense en que acá hay un ganglio que ha sido prácticamente reemplazado todo por la metástasis, todo lo blanco es la metástasis, y el colorante solamente se observa en la periferia, en la parte más superficial del ganglio, conservándose solo una pequeña parte. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para el cirujano, porque cuando se saca el ganglio o los ganglios más coloreados, se debe siempre revisar la axila, porque si el ganglio no está coloreado y es firme, es duro, ese ganglio debe ser extirpado, como también otros ganglios que se puedan palpar, porque eso no le va a complicar a la paciente absolutamente nada. De manera entonces que tener en cuenta que cuando el ganglio está reemplazado, tanto el colorante como el radioisótopo pueden no ser evidentes. En el estudio intraoperatorio del ganglio centinela se impronta cada superficie, como hemos dicho, se estudian intraoperatoriamente todos los cortes y se incluyen todos los cortes. Es decir, en el estudio final todos los fragmentos tienen que ser estudiados. De manera que en cada uno de esos fragmentos nosotros cortamos 4 veces más, hacemos 4 cortes histológicos de cada uno. Esto es nuestra metodología. Y la inmunohistoquímica solamente la utilizamos si tenemos duda en el diagnóstico de si es o no positivo. Y acá tienen ustedes un ejemplo de una impronta del ganglio con mayor aumento. Esto es una impronta de un ganglio normal, sin metástasis. Y aquí está el ganglio, es decir, el portaobjeto con cada una de las improntas de los fragmentos redondeados que corresponden al ganglio en este caso. Cuando el ganglio es positivo, es muy fácil ver la metástasis, como en este caso, que, digamos, inclusive debe haber sido macroscópicamente muy sospechoso. Las metástasis, como ustedes saben, del ganglio centinela se clasifican en metástasis de células aisladas, que al principio se le llamó submicrometástasis, que son aquellas que son menores de 0,2 milímetros. En micrometástasis, las que van de 0,2 a 2 milímetros, como la que ustedes ven acá, que en este caso está constituyendo glándulas, y en este caso se entremezcla mucho con el parénquima propio del ganglio. O bien la macrometástasis, que es mayor de 2 milímetros. Ustedes estarán preguntando, ¿cómo hace el patólogo para medir una metástasis tan pequeña como 0,2 milímetros? Bueno, nosotros usamos reglas que son micrométricas o oculares que están micrometrados y que pueden medir perfectamente pequeñas porciones, pequeñas dimensiones como son las que les estamos mostrando en este caso. Y eso, como ustedes saben, también influye en el PTNM, que es muy importante para la toma de decisión terapéutica. Algo que quisiera también enfatizar es
este tema de la permeación de los senos periféricos. Los ganglios, en el área que está subcapsular, es decir, esto es la cápsula del ganglio, este tejido fibroso que se ve acá, y por debajo de este tejido hay una gran red de linfáticos que se llaman senos linfáticos en el ganglio y que no se consideran parte del parénquima cuando están comprometidos. Otras veces, en cambio, observamos, como en este caso, que la cápsula está por afuera de esto que es una permeación que se ve en un linfático aferente. Entonces, allí tienen ustedes la permeación de un seno periférico y acá de un linfático aferente. Importante que no afecte el parénquima, puede corresponder al linfático, como decíamos, aferente y no se considera metastásico, que esto es lo más importante de todo. No influye entonces en la modificación del PTNN. En este caso que les muestro aquí, hay un ganglio que está aquí y todo este recorrido corresponde a un linfático aferente. Estas son nidos de células tumorales dentro del linfático aferente que, como decíamos, siendo un linfático aferente, no corresponde a una metástasis. Otras veces vemos permeaciones de linfáticos que están fuera del ganglio. El ganglio acá se ve apenas un pedacito, pero esto es la grasa que rodea el ganglio. Y esto es una permeación de los linfáticos fuera del ganglio. Tampoco se considera una metástasis, obviamente. Esto es entonces una permeación de los vasos linfáticos de la grasa periganglionar. En nuestra experiencia, en un total de 2.410 pacientes y en un total de estudio de 3.650 ganglios centinelas con un promedio de 1,5 ganglios centinela por paciente, hemos encontrado un 22% de ganglios centinelas positivos, con un índice de falsos negativos intraoperatorios del 7,5%, que es bastante coincidente con la literatura internacional. ¿Qué significan los falsos negativos intraoperatorios? Que nosotros no vemos las metástasis en el momento que hacemos el estudio intraoperatorio del ganglio y lo detectamos posteriormente. Hay dos situaciones en las cuales nosotros tenemos la mayoría de los casos de falsos negativos intraoperatorios. Uno es cuando el ganglio es muy grande, cuando supera los 2 centímetros. Hay que hacer muchos cortes, si bien se hacen igual cada 2 milímetros, pero aumenta la posibilidad de que nosotros no veamos la metástasis y sí en el estudio definitivo. Y la otra situación es cuando se trate de micrometástasis. Cuando son muy pequeñas, realmente es muy difícil detectarlas. En 40 ganglios axilares, ganglios centinelas que fueron positivos, estudiamos qué pasaba en el resto de los ganglios axilares cuando se hacía el vaciamiento. Fíjense que cuando estudiamos los ganglios centinelas en los cuales detectamos macrometástasis, los ganglios axilares restantes fueron negativos en casi la mitad de los casos. Así que una mitad de los casos no tenían ganglios positivos. Y cuando se trató de micrometástasis, ese porcentaje aumentó mucho más, es decir, aumentó a un 83%. Esto es también muy importante, especialmente por los estudios actuales que ya vamos a comentar enseguida. Esta es la experiencia, como digo, que tenemos en nuestro medio. En los años alrededor de la década del 2010, en particular el 2012, aparece este trabajo de el Z0011 del American College of Surgical Oncology Group, que determina una serie de datos muy interesantes. Ellos estudian 2 brazos de pacientes con cáncer de mamas, 335-1, 323, muy parecido el brazo A al B, en donde se preguntan si es necesario realizar el estudio intraoperatorio, en este caso del ganglio centinela. Ellos de este grupo, del grupo A, estudian en el 69% de los casos los ganglios centinela, con los resultados de que cuando fueron negativos, la patología final de esos ganglios negativos que no llevaron
el vaciamiento axinal, en la mayoría de los casos, 180 de 192, fueron negativos. Y solamente 12 casos fueron positivos, a los cuales se les realizó posteriormente la disección axilar, y solamente 8 tuvieron, se realizó la ablación de la axila, del resto de la axila. Y en los cuales no le realizaron el estudio intraoperatorio, la patología final de 105 casos, que fue el 31% del número inicial, ganglios positivos fueron solamente 12. En el otro grupo que ellos estudiaron, el estudio intraoperatorio fue a la inversa. La mayoría de los pacientes no se les hizo estudio intraoperatorio. La patología final mostró solamente de 239 casos, 29 positivos, a los cuales a algunos se les hizo el tratamiento de la ablación del resto de los ganglios. Entonces, ¿cuál es, digamos, la conclusión que se saca de este estudio? Bueno, si los ganglios axilares son clínicamente negativos, si el tumor es T1 o T2, si se va a hacer una cirugía conservadora y hay solamente 1 o 2 ganglios centinelas positivos, randomizándose en 2 grupos, se describe lo siguiente. La disección de los ganglios axilares en 420 pacientes mostró una sobrevida global de 91.8% y enfermedad libre a los 5 años de 82.2%. La recurrencia local del 3.6% y la axilar del 0.9%, en los cuales se le realizó solamente la disección del ganglio centinela. En este caso se había realizado la disección axilar, acá solo el ganglio centinela. La sobrevida global a 5 años fue del 92.5%, libre de enfermedad a los 5 años 83.9%, muy parecida al otro brazo, la recurrencia local de 1.8% y la recurrencia axilar de 0.5%, también con diferencias no significativas. Casi, digamos, al mismo tiempo comienza a aparecer estudios, esto ya realizado en este caso en el 2014, sobre la radioterapia en la axila después de un ganglio centinela positivo en cáncer de mama, estudio conocido como el AMAROS. Realizado entre el 2001 y el 2010, se reclutan 4.823 pacientes, pero se eligen para randomizar 4.806 pacientes, de las cuales la mitad de esas pacientes reciben linfadenectomía axilar y la otra mitad recibe radioterapia axilar. Lo cierto es que de los 1.425 pacientes con ganglio centinela positivos, 744 que fueron randomizados para la disección axilar y 681 para la radioterapia. Y que fue, digamos, el centro de atención de estos pacientes. ¿Qué pasó con esas dos ramas elegidas, una para radioterapia y la otra para extirpación de los ganglios axilares? Después de 10 años, el 1.82 pacientes, 11 de 681 que recibieron radioterapia axilar, tuvieron recurrencia, es decir, 1.82. Y comparado con el otro grupo en que se hizo la disección axilar, fue el 0.93. También aquí, si bien los números son el doble, pero son números bajos, como ustedes pueden ver. No se observaron metástasis a distancia. La enfermedad, la sobrevida libre de enfermedad en los dos grupos no fue significativamente diferente, y una gran proporción de estas pacientes, en el caso de las pacientes que recibieron radioterapia, tuvieron algunas complicaciones posteriores. Eso dio, digamos, lugar al consenso argentino que se realiza en el 2018, y basados en los estudios que nosotros acabamos de ver, ellos,
digamos, hipotetizan que se demuestra que la presencia de la micrometástasis no empeora la sobrevida, por un lado, y que la micrometástasis en el ganglio centinela, a las cuales se realiza cirugía conservadora más radioterapia en el volumen mamario en el 97% de los casos y tratamiento ayudante sistémico 96%, la linfadenectomía axilar no sería necesaria. Y entonces, digamos, concluyen con algunas de las siguientes cuestiones que yo les menciono aquí. ¿Qué pasa con los pacientes que son sometidos a tratamiento conservador con ganglios centinelas o que tienen metástasis de células aisladas o micrometástasis? Bueno, la linfadenectomía axilar podría ser omitida en las pacientes con estas características: metástasis de células aisladas o micrometástasis, en las cuales no se le ha realizado, por supuesto, tratamiento conservador. ¿Qué pasa en las mismas pacientes con estas características, pero que son sometidas a mastectomía y que también tienen metástasis muy pequeñas? Bueno, el consenso considera que en el cáncer de mama temprano, con estas características metastásicas en las cuales se le realiza una mastectomía, podría omitirse la linfadenectomía axilar, que por otra parte era el estándar. ¿Cuál sería la conducta en paciente con tratamiento conservador y ganglio centinela con macrometástasis? Bueno, el consenso sugiere lo siguiente: omitir la linfadenectomía axilar en casos seleccionados de cáncer de mama, en donde la clínica fue previamente negativa, los tumores eran de T1, T2, con uno o dos ganglios centinelas no más positivos, con tratamiento conservador y sometidos a adyuvancia sistémica, que cumplirían con los criterios del Z0011. Estos pacientes podrían ser, digamos, no sometidos a un vaciamiento o a una muestreo ganglionar más amplio. ¿Qué pasa con los pacientes en donde con las mismas características se les realiza una mastectomía y tienen macrometástasis en ganglio centinela? Entonces también la linfadenectomía axilar debería ser el estándar. Por ser mastectomía y macrometástasis. En los casos en que el ganglio centinela sea positivo en la biopsia diferida, el equipo podrá optar por realizar la radioterapia axilar. Ven ustedes entonces que va cambiando un poco, lentamente, pero de todas maneras ya está bastante aceptado en el mundo esta conducta respecto al vaciamiento axilar que, como ustedes saben, deja sus secuelas. No siempre, pero las deja, o por lo menos las puede dejar. De manera que en la actualidad el consenso argentino sobre el examen intraoperatorio del ganglio centinela opina lo siguiente: no se considera indispensable el examen intraoperatorio del mismo. Algo que, por otra parte, en algunos grupos, especialmente en Estados Unidos, se había dispuesto como tal, es decir, lo venían realizando el estudio intraoperatorio de manera diferida. Hay falta de guías estandarizadas para determinar su determinación. Nosotros nos guiamos mucho por el College of American Pathology, que, digamos, tiene mucho impacto en las decisiones de los patólogos, tiene muchos consensos consensos y protocolos, perdón, más protocolos que consensos, que ustedes lo pueden chequear en online porque está accesible para todos y allí están todos los protocolos de estudios patológicos que se realizan en todos los cánceres de la economía. Y también nos guiamos mucho por el libro azul de la Organización Mundial de la Salud, que es un consenso que se basa en la opinión de más de 100 expertos patólogos en el tema de mama. Cualquiera sea el método elegido, se aconseja no exceder el número de 3 ganglios para el estudio intraoperatorio. ¿Cuándo podría obviarse el estudio intraoperatorio del ganglio centinela? Y bueno, si la axila es clínicamente negativa, si ustedes tienen estudios por imágenes previos como una ecografía, una resonancia, en donde no hay metástasis sospechosas del ganglio, el tumor es chico, se trata de pacientes añosas o con comorbilidades y no tienen al patólogo, bueno, nosotros podríamos decir que ahí se podría obviar el estudio del ganglio centinela.
El protocolo respecto al Colegio Americano de Patólogos, que recién les mencionaba, esto del año 2020, establece un protocolo que no lo voy a leer porque acá es muy largo, pero que, digamos, es muy minucioso respecto a cómo se debe informar los ganglios centinelas. Y los ganglios centinelas y los no centinelas también. Y una cuestión muy interesante es cómo medimos nosotros la metástasis, como ustedes ya vieron, en células aisladas, micrometástasis y macrometástasis, cómo deben ser determinadas cuando hay algunas características en particular. Por ejemplo, a veces vemos, esto que está en gris, serían los focos de metástasis, más de un foco. No vemos solamente un solo foco, que en este caso podría ser una micrometástasis. ¿Cómo lo medimos a eso? Bien, medimos la mayor metástasis, pero debemos informar que hay otros focos menores y en general lo que nosotros ponemos es el mayor y el menor tamaño. Cuando se trata de pequeñas y múltiples imágenes como las que ustedes ven acá de ganglio, se pone como, igual que esta, el mayor y se pone además de que existen muchas metástasis. Ahora, si me preguntan cómo debe ser considerado este ganglio en particular, hay mucha discusión al respecto y no hay un criterio unificado. Otra situación es cuando el ganglio centinela tiene metástasis dentro de su parénquima, pero a su vez rompe, digamos, la cápsula y está infiltrando el tejido vecino. Se mide el total siempre y cuando tenga continuidad lo que está dentro del ganglio con lo que está afuera. Otras veces, en cambio, el ganglio no tiene metástasis y se observa un foco metastásico fuera del ganglio que se considera que puede tratarse de dos situaciones. O bien es un ganglio metastásico que ha sido reemplazado totalmente por la metástasis, o bien se trata de de una permeación vascular que ha hecho un foco metastásico fuera del ganglio. ¿Cómo estudiamos y describimos el protocolo que nosotros utilizamos en el ganglio centinela? Primero describimos cada uno de los ganglios en el tamaño, en el método de identificación, si ha sido solamente por colorante o por radioisótopo, estamos hablando de método de identificación intraoperatorio. Explicitamos también la cantidad de cortes macroscópicos que se obtienen del ganglio, el resultado preliminar del estudio intraoperatorio. Esto es muy importante conversarlo con todo el equipo que está dedicado a cáncer de mama. El preliminar, ¿por qué? Porque nosotros hacemos un estudio que se denomina hoy en día de orientación. ¿Qué significa? Que nosotros orientamos al cirujano en la necesidad de la ablación mayor o menor, ya sea de la mama o ya sea del ganglio. Pero es un resultado preliminar porque hay muchos aspectos que pueden no ser evidentes intraoperatoriamente y después se hacen evidentes en el estudio definitivo en el cual tenemos mayor cantidad de tejido estudiado y mucho más amplio. Entonces le ponemos siempre el término preliminar. Y después el resultado, por supuesto, diferido del ganglio. El protocolo del estudio de los ganglios axilares también, si es que va seguido un ganglio, por ejemplo, que es positivo, va seguido de un muestreo o un vaciamiento axilar, la cantidad total de ganglios que se obtienen, los que son centinelas y los que no son centinelas, el número de ganglios negativos o positivos, el tamaño de las metástasis, la infiltración de la grasa periganglionar, especificando el tamaño de la infiltración, que es un dato que ha surgido últimamente, especialmente a pedido de los radioterapeutas, que le dan hoy mucha importancia, especialmente en la selección o en la decisión de la radioterapia a nivel axilar. Y por supuesto la presencia o no de permeaciones de los vasos linfáticos periganglionares, como yo les mostré hace un momento. ¿Qué sucede con los ganglios linfáticos durante la evaluación post-quimioterapia que se discutió durante mucho tiempo? Al principio se negaba el valor de los ganglios linfáticos, pero en el equipo del doctor del Castillo y todos los miembros que lo componen, siempre hubo como una intención de hacer por lo menos la experiencia propia de qué pasaba con los ganglios en los pacientes que tenían posquimioterapia y se hacían los estudios.
Lo cierto es que el método de estudio y la evaluación no se diferencian de si la paciente ha tenido neoadyuvancia previa o no. Fíjense ustedes que resultados de los últimos años, en el 2013, este grupo de autores estudia qué sucede con los ganglios centinela post-quimioterapia cuando la axila ha sido clínicamente negativa. Son 9 centros, estudian de 17 a 575 pacientes y determinan un porcentaje de identificación del ganglio centinela en el estudio intraoperatorio del 95%, muy buen porcentaje, con una precisión diagnóstica también muy alta de 95.6. Les diría que este porcentaje es casi igual o mejor en algunas circunstancias que en las pacientes que no han recibido quimioterapia previa. ¿Y qué pasa cuando la axila, en cambio, ha sido clínicamente positiva? En 8 centros con estudios de 20 a 219 pacientes se encuentra que el porcentaje de identificación ha sido un poco menor, 86.5%, y esto debido a que muchas veces persisten los ganglios que son metastásicos como tales y no entran ni el colorante ni el radioisótopo para ser identificado. Por eso el método de identificación por parte del cirujano es un poco menor. Y la precisión diagnóstica es también muy buena, del 92.8%. Y esto es lo que nosotros nos podemos encontrar cuando estudiamos en una posneoadyuvancia, en un ganglio centinela. Fíjense ustedes que les voy a mostrar en mayor aumento esa zona en donde se ve tejido de granulación. Todo esto que ustedes ven aquí clarito son histiocitos, hay fibrosis, hay neoformación vascular, hay también depósitos de hemosiderina, que eso es muy frecuente cuando el tratamiento ha sido reciente, porque cuando pasa un tiempo el ganglio se negativiza, es decir, desaparece la metástasis en el ganglio, en muy pocos días el ganglio se repone totalmente y la estructura vuelve a ser la de un ganglio normal. Entonces aquí en este caso lo calificamos como ausencia de metástasis. Otros ganglios, en cambio, como el que ustedes están viendo acá, muestran pequeños grupos de células tumorales que, vistas a mayor aumento, son las que les muestro aquí, células que desde el punto de vista de su vitalidad es inexistente. Estas son células que se están muriendo, que están manifestando su capacidad de no prosperar. En este caso son pequeños grupos de células que persisten en todo el ganglio. En ese caso hablamos de una persistencia mínima o escasa. Y otras veces, como en este ganglio, en cambio, encontramos gran persistencia de la metástasis. Y fíjense ustedes que muchas veces lo único que persiste es la metástasis en el ganglio y no en la mama. Y a veces lo contrario, un ganglio que ha sido clínica y por punción positivo desaparece totalmente en la posneoadyuvancia y persiste parte del cáncer en la mama. Sí, hay variabilidad en esto, pero muchas veces solo persiste el del ganglio. En este caso va a haber quimioresistencia. Uno de los sistemas que evalúan la persistencia del cáncer de mama residual es el Burden. Nosotros lo hemos usado desde el principio y en este sistema se evalúan dos aspectos: la persistencia del tumor en el sitio original y la persistencia o no del ganglio o de los ganglios a nivel axilar. En el caso del tumor primario, se debe de determinar cuál es el tamaño que persiste post-neoadyuvancia, el porcentaje de la celularidad y el porcentaje de carcinoma in situ si lo hubiera. En los ganglios, en cambio, determinamos la cantidad de ganglios totales linfáticos, el tamaño de la metástasis y se hace un cálculo que va a dar aquí un resultado que puede ser el que ya les voy a mostrar enseguida. Quiere decir entonces que en la posneoadyuvancia nosotros estamos evaluando el tamaño del área que persiste o no de cáncer en la mama, con el porcentaje de celularidad y de carcinoma in situ,
el número de ganglios positivos y el tamaño de la metástasis mayor. Y entonces hay 4 categorías posibles. El burden 0, que sería ausencia de carcinoma en mama y ganglio. El 1, que sería una respuesta parcial con enfermedad residual mínima. El 2, una respuesta parcial con enfermedad residual moderada. Y el 3, quimioresistencia. En este grupo en donde la enfermedad residual puede ser mínima, moderada o hay directamente quimioresistencia, eso puede ser por presencia o persistencia de cáncer, tanto en la mama y o en el ganglio. Insisto, y o en el ganglio. Porque si tengo, por ejemplo, en la categoría 1, una respuesta total en la mama, pero persistencia en ganglio, le va a dar mínimo. Si hay en los dos, obviamente, quimioresistencia. Bien. Otro aspecto que me parece importante recalcar a todos los que son cirujanos especialmente son algunas de las dificultades del estudio del ganglio centinela. Los ganglios reaccionan muchísimo después de las punciones que se realizan tan frecuentemente en la actualidad para diagnóstico en la mama, o si han recibido una cirugía previa de la mama, por ejemplo, una mama en la cual se ha sacado un nódulo pensando que no era cáncer y que posteriormente resultó un cáncer y inmediatamente se le tiene que hacer una recuadrantectomía por los límites comprometidos o simplemente se hizo una cuadrantectomía previamente y los límites están comprometidos. Entonces, esos dos aspectos, tanto si ha recibido punción como una cirugía previa, modifican mucho la morfología del ganglio. Acá les muestro, por ejemplo, un ganglio en el cual hay áreas, bueno, en este caso hay un poco de fibrosis hialina, pero hay áreas de células, aquí también, que en esta la van a ver mejor, son histiocitos que tienen un aspecto epitelioide y que pueden hacer muy dificultosa la diferenciación, especialmente en una impronta, que es el método que utilizamos, como ya les expliqué, intraoperatorio para los ganglios centinela, pueden hacer muy dificultoso determinar si se trata de una metástasis o si es la reactividad del ganglio por los métodos previamente utilizados. A veces es tan dificultoso que aún en el ganglio, en el estudio diferido, tenemos dificultades en determinar si es o no una metástasis. Bueno, esa es la circunstancia en la cual nosotros solicitamos hacer una inmunistoquímica para poder dar un diagnóstico certero. Acá también, ven, son células que, por supuesto, digamos, las reconocemos claramente como histiocitos, pero pueden ser dificultosas en algunas circunstancias. Entonces, muy importante que el patólogo conozca previamente si el paciente ha tenido estudios o tratamientos previos a la cirugía. Finalmente, les voy a presentar un caso clínico muy interesante del doctor René del Castillo de hace unos cuantos años atrás, en donde en una niña de 9 años venía consultando ya desde hacía año y medio o 2 años por un abultamiento en su mama izquierda, en donde en los diagnósticos precoces, los diagnósticos previos, perdón, se pensó que podría haber sido una pubertad precoz. Esta niña, como ustedes ven, en una mama, su mama pequeña, sin ninguna modificación, en su mama izquierda, un abultamiento. Esta chiquita, cuando la ve el doctor René del Castillo, el profesor, la ve a los 9 años. Le hacen una mamografía y se ve claramente una lesión nodular, igual que la ecografía, bastante sospechosa. Se hace un diagnóstico previo en una biopsia incisional y le diagnosticamos un carcinoma secretor, invasor, por supuesto, de la mama. Por lo cual, el doctor del Castillo le realizó una mastectomía total y estudio de ganglio centinela. Esta es la mamografía de la paciente. No fue posible conservar el pezón porque era muy pequeño, bueno, su mama, y la mastectomía fue de 6 por 5 por 3 centímetros y el nódulo, fíjense en ustedes, casi de 2 centímetros por 1. Aquí está entonces el lecho que le quedó a la paciente de la mama,
y la pequeña incisión en la axila, allí está sacándose el ganglio centinela, que fue intraoperatorio y tanto en el intraoperatorio como en el estudio diferido fue negativo, por suerte. Y aquí está el carcinoma secretor de la mama, que tiene características justamente secretorias. No es muy fácil diagnosticar a veces en las punciones estos tumores que son muy características de las niñas y de los adolescentes. Una característica de estos tumores es que suelen ser triple negativos, pero a diferencia de otros triple negativos que suceden a mayor edad, estas pacientes andan muy bien. En este caso, con el ganglio que fue negativo, son pacientes que en general no, la sobrevida está cercana al 99%. No suelen ser tumores agresivos. Así es como quedó la pacientita después inmediatamente de la cirugía y después de unos cuantos años, cuando ya se le desarrolló su mama contralateral, quedó con su lesión. En aquel momento no se hizo una plástica. La paciente posteriormente tuvo embarazos y no ha tenido hasta la actualidad ninguna otra problema en su mama. Bien, en todo esto que nosotros hemos visto, estamos aplicando el método científico, que parte de un propósito, de las investigaciones que plantean hipótesis, experimentos y análisis y conclusiones, pero que siempre llevan en todo este largo camino, siempre llevan el equipo, un equipo que esté dedicado a un objetivo en particular, porque eso va a hacer mucho más fácil el diagnóstico para todos, incluyendo el patólogo. El equipo fortalece todo, fortalece el diagnóstico, fortalece el tratamiento, el conocimiento, el control de de nuestro propio accionar, porque si un mastólogo o un radioterapeuta o un oncólogo o el que fuera o el imagenólogo nos hace a nosotros observaciones, nos indica algunas cuestiones, qué es lo que tenemos que ver, qué es lo que tenemos que planificar en nuestros informes, se hace mucho más fácil el camino, que por supuesto es interesante y como ustedes podrán experimentar en su vida profesional, realmente es apasionante. Bueno, les agradezco mucho la atención de ustedes y como esta es una clase grabada, con mucho gusto, el que necesite contactarse conmigo lo puede hacer a través del mail mío que en todo caso se los puedo proveer con mucho gusto. Que tengan un buen día y un mejor año.